Bien, señores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según les corresponda. Hoy me van a ver a mí porque como pueden ver detrás de mi imagen, vamos a hablar un poco de las implicaciones de lo que es el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y de Friedrich Engels, y cuáles son sus implicaciones con la sociedad en general. En las cuestiones, debo decirles que esto lo hago porque uno de mis suscriptores, que se llama Juan Diego Lara, que ya deben conocerlo, tiene interés especial en saber si el comunismo aquí, en este manifiesto, tiene alguna implicación, vamos a decir, contra la religión, cuestiones diabólicas, satánicas, ese tipo de cosas. Yo no voy a entrar en, vamos a decir, ideales personales, voy a hablar de esto de una forma impersonal y profesional, hablando realmente de qué es lo que contiene y con qué intención, en un principio, basado en el tiempo, se realizó este manifiesto, porque deben recordar que todo se hace de acuerdo a el tiempo en el cual se realizan las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo es que voy a hablar en primicia de manera impersonal y de manera profesional. Es importante que sepan eso y pues bueno, después de haberles dicho esto, vamos a empezar este show. Primero que nada, tienen que saber que esto está dividido en varios prólogos, se los voy a leer tal cual, y después de cada uno les voy a dar mi opinión, ¿sí? Todo esto lo he escrito porque no me gusta estar de que ching, que dije, que se me olvidó, que esto, que aquello, que lo otro. No, está escrito como tal para podérselos decir y cada uno establezca su punto de vista como tal, ¿de acuerdo? Nadie está tratando de influenciar a nadie, simplemente las cosas son como son, ¿ok? Entonces, primero que nada comienza con un prólogo de Marx y Engels a la edición alemana de 1872, el cual dice así: la Liga Comunista, una organización obrera internacional que en las circunstancias de la época huelga, o decirlo solo podría ser secreta, encargó a los abajo firmantes en el Congreso celebrado en Londres en noviembre de 1847, noten el año 1847, la redacción de un detallado programa teórico y práctico destinado a la publicidad que sirviese de programa del partido. Así nació el manifiesto que se reproduce a continuación y cuyo original se remitió a Londres para ser impreso pocas semanas antes de estallar la Revolución de Febrero. Publicado primeramente en alemán, ha sido reeditado 12 veces, por lo menos en ese idioma, en Alemania, Inglaterra y Norteamérica. La edición inglesa no vio la luz hasta 1850 y se publicó en el Red Republican de Londres, traducido por Miss Helena Macfarlane. Y en 1871 se editaron en Norteamérica no menos de 3 traducciones distintas. La versión francesa apareció por vez primera en París poco antes de la insurrección de junio de 1848. Últimamente ha vuelto a publicarse en Les Socialités de Nueva York y se prepara una nueva traducción, y la versión polaca apareció en Londres poco después de la primera edición alemana. La traducción rusa vio la luz en Ginebra en el año 60 y tantos. Al danés se tradujo a poco tiempo de publicarse. Entonces, por mucho que durante los últimos 25 años hayan cambiado las circunstancias, los principios generales desarrollados en este manifiesto siguen siendo sustancialmente exactos. Solo tendría que retocarse alguno que otro detalle. Ya el propio manifiesto advierte que la aplicación práctica de estos principios dependerá en todas partes y en todo tiempo de las circunstancias históricas existentes, razón por la que no se hace especial hincapié en las medidas revolucionarias propuestas al final del capítulo 2. Si tuviésemos que formularlo hoy, este pasaje presentaría un tenor distinto en muchos respectos. Este programa
ha quedado a trozos, anticuado, por el efecto del inmenso desarrollo experimentado por la gran industria en los últimos 25 años, con los consiguientes progresos ocurridos en cuanto a la organización política de la clase obrera, y por el efecto de las experiencias prácticas de la Revolución de Febrero, en primer término, y sobre todo de la Comuna de París, donde el proletariado, por vez primera, tuvo el poder político en sus manos por espacio de 2 meses. La Comuna ha demostrado principalmente que la clase obrera no puede limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado en bloque, poniéndola en marcha para sus propios fines. La guerra civil en Francia, o alocución del Consejo General de la Asociación Obrera Internacional, en la edición alemana, página 51, la número 5, en donde se desarrolla ampliamente la idea de la huelga que asimismo decir que la crítica de la literatura socialista presenta hoy tiene lagunas, ya que solo llega hasta 1847. Y finalmente que las indicaciones que se hacen acerca de la actitud de los comunistas para con los diversos partidos de la oposición, que se puede ver en el capítulo 4, aunque sigan siendo exactas en sus líneas generales, están también anticuadas en lo que toca al detalle, por la sencilla razón de que la situación política ha cambiado radicalmente y el progreso histórico ha venido a eliminar del mundo a la mayoría de los partidos que se enumeran. Sin embargo, el manifiesto es un documento histórico que nosotros no nos creemos ya autorizados a modificar. Tal vez una edición posterior aparezca precedida de una introducción que abarque el periodo que va desde 1847 hasta los tiempos actuales. La presente reimpresión nos ha sorprendido sin dejarnos tiempo para eso. Esto se escribió en Londres a 24 de junio de 1872 y dice K. Marx y F. Engels. Así que, como notarán, bueno, pues ese es el primero de los prólogos de este libro o manifiesto. ¿Sí? Ahora viene lo que yo escribí en la cuestión de la opinión, que tiene que ver con este pequeño introductorio. ¿Sí? En este prólogo de Marx y Engels a la edición alemana de 1872 del Manifiesto del Partido Comunista, los autores hacen varias observaciones importantes sobre la evolución del manifiesto a lo largo del tiempo y cómo ha resistido el paso de los años. No atacan directamente a la sociedad, la religión ni la estructura social y humana, y en este texto no ofrecen eso, pero sí ofrecen una visión retrospectiva de su obra y destacan la relevancia continua de sus principios. Y en cuanto a las observaciones, punto 1. El origen del manifiesto. Marx y Engels explican que la Liga Comunista les encargó la redacción de un programa teórico y práctico que sirviera como un programa del partido, y así es que nació el manifiesto. Esto muestra cómo su obra fue concebida como una herramienta para la organización y la movilización de la clase obrera. En el punto 2 está la relevancia continua. Los autores subrayan que aunque han pasado más de 25 años desde su publicación original en 1848, que sabemos que a la actualidad han sido más años, pero ellos hablan de su tiempo, como es lógico, ¿sí? Entonces, los principios generales del manifiesto siguen siendo sustancialmente exactos, y esto sugiere que los problemas y desafíos a los que se enfrentaba la clase obrera en el siglo XIX aún hoy son relevantes en cierta medida. Entonces, el punto 3 sería la adaptación a las circunstancias. Marx y Engels reconocen que algunas partes del manifiesto necesitarían ajustarse debido a cambios en las circunstancias históricas y al desarrollo de la industria, y esto indica su voluntad de adaptar su teoría a la realidad cambiante. En el punto 4 tenemos las lecciones de la Comuna de París. Esto hace referencia a la Comuna de París como una experiencia significativa que demostró la necesidad de un enfoque más sofisticado en la toma de poder por parte de la clase obrera, y esto refleja su capacidad para aprender de los eventos históricos y ajustar sus perspectivas en consecuencia. El quinto punto sería el carácter histórico del manifiesto, y recuerden que esto solamente es mi opinión en cuanto al primer introductorio de este manifiesto.
la primera introducción. Así que continuando con el tema, carácter histórico del manifiesto, quinto punto. A pesar de las evoluciones y cambios políticos, Marx y Engels consideran este manifiesto como un documento histórico que no deben modificar, y esto sugiere su respeto por su obra y su importancia como un registro de las ideas comunistas en ese momento. En resumen, este prólogo muestra que Marx y Engels eran conscientes de la necesidad de adaptar su teoría a las cambiantes circunstancias políticas y económicas y reconocían que el manifiesto había resistido la prueba del tiempo como un documento histórico importante para la clase obrera, mas no ataca directamente a la sociedad, ni la religión o la estructura social en este contexto, pero sí establece la importancia y la relevancia de su obra en el contexto de su época y más allá. En cuanto a la cuestión de los consejos y observaciones que yo puedo darles adicionalmente a esto, el primero sería la importancia de la organización política. Marx y Engels hacen hincapié en la importancia de la organización política de la clase obrera, y esto sugiere que para lograr sus objetivos, la clase obrera debe de estar unida y bien organizada, a lo que puede interpretarse como un llamado a la solidaridad y a la cohesión entre los trabajadores. Como segundo punto adicional, diríamos la naturaleza histórica de las críticas. Los autores reconocen que su crítica de la literatura socialista en el manifiesto se limita a lo que estaba disponible hasta el año de 1847, ¿de acuerdo? Y esto muestra que sus argumentos se basan en la información y las ideas disponibles en ese momento, pero no abordaban necesariamente todas las tendencias socialistas que surgirían posteriormente. El tercer punto sería el cambio en la situación política. Marx y Engels señalan que la situación política ha cambiado radicalmente desde la publicación del manifiesto, y esto indica su comprensión de que las condiciones políticas y sociales son dinámicas y que las estrategias deben adaptarse en consecuencia, porque deben recordar que esto sucedió cuando comenzaba la revolución industrial. Entonces, punto 4. Reafirmación de la no modificación del manifiesto. A pesar de los cambios y las evoluciones, los autores sí reafirman su decisión de no modificar el manifiesto, y esto puede interpretarse como un acto de preservación de su legado intelectual y una muestra de su compromiso con los principios fundamentales que establecieron. El quinto punto sería el potencial para futuras ediciones, porque Marx y Engels sugieren la posibilidad de futuras ediciones de su manifiesto, con introducciones que aborden los desarrollos posteriores a su publicación inicial, y esto muestra su reconocimiento de que la teoría comunista puede y debe evolucionar con el tiempo. Ahora, deben recordar que les estoy dando un punto de vista impersonal, porque cada uno tiene su propio punto de vista. En general, este prólogo ofrece una visión valiosa de la evolución y la permanencia de las ideas comunistas presentadas en el manifiesto del Partido Comunista. Marx y Engels no atacan directamente a la sociedad o a la religión en este texto, pero sí destacan la necesidad de adaptarse a las cambiantes circunstancias históricas y políticas, así como la importancia de la organización y la unidad de la clase obrera en la lucha de sus derechos y objetivos, y además reafirman la importancia histórica del manifiesto y su relevancia continua en el debate político y social. Y eso, señores, es mi opinión en cuanto al primer introductorio o introducción de este manifiesto. Evidentemente vamos a seguir con lo demás porque es un manifiesto no tan largo, pero ya que está dividido en temáticas diversas, también dividiré yo las cosas como tienen que hacerse.